actual ministra de la Mujer de Chile, que se llama Claudia Pascual, militante del Partido Comunista de Chile. Sus abuelos llegaron en el Bíblico. Después de esa empresa, Neruda lo mandan a México, en el año 40, como cónsul general. Ya es un estatus diplomático mucho mejor, es un cargo muy importante en un país, además, de los más importantes de América. Llega como cónsul general en julio del año 40 y llega a México un día antes de la muerte de Trotsky. Cuando Neruda era en los años 60 candidato al Premio Nobel de Literatura, siempre la CIA lanzaba campañas de propaganda negra contra él y le llegaron a acusar incluso del asesinato de Trotsky y de otras muchas barbaridades. Porque Neruda tuvo grandes amigos, también tuvo grandes enemigos. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, fue muy crítico con Neruda al principio. Él dijo en el año 36 que Neruda era un gran mal poeta. Esa es la frase favorita de todos los antinerudianos que hay por el mundo, que son muchos. Luego Juan Ramón Jiménez le manda una carta en el año 42 y le pide disculpas, ¿no? Sin embargo, hay una carta de Neruda del año 40 a un amigo cubano que dice: saludos a todos en La Habana, menos al cabrón de Juan Ramón Jiménez. Entonces, Neruda se la guardaba. Con Octavio Paz, con el mexicano, también tuvo una polémica terrible. Y bueno, con poetas chilenos, Pablo de Roca y Vicente Huidobro también. México es muy importante porque yo solo he estado 4 días en mi vida y os aseguro que es un país deslumbrante. Yo he ido a Chile muchas veces y conozco solo Santiago, Valparaíso y un poquito, nunca he hecho turismo y a mí no me ha deslumbrado. Pero cuando estuve en México y caminé por el Monumento a la Revolución y vi la Plaza del Zócalo, los murales de Diego Rivera, todo esto es impactante, ¿no? Neruda en México descubre América, descubre la historia de América, descubre los pueblos originarios, descubre todo ese legado precolombino tan impactante, ¿no? Y eso es fundamental, porque él desde el año 38 estaba trabajando un libro de poesía que se iba a llamar Canto General de Chile. Solo se publicó una pequeña edición en el año 43. Ese Canto General de Chile se irá transformando a lo largo de los años 40 y será el Canto General que se publica en México en el año 50. A su retorno a Chile en el año 43, viaja él y su segunda esposa, Delia del Carril, una mujer argentina, militante comunista, amiga de Picasso, a quien había conocido en Madrid. Ellos viajan por toda América, volviendo de México a Chile, y en Perú les invitan a conocer unas ruinas incaicas que se habían descubierto solo en 1911 por un antropólogo norteamericano. Y Neruda sube a Machu Picchu. Allí esa ciudad entre las nubes, como la llamó, le causó un gran impacto y de ahí nace Alturas de Machu Picchu, que para muchos estudiosos de Neruda es su obra más importante. Y hay quien dice que solo por ese largo poema que está dentro del Canto General, él merecía ya el premio Nobel, ¿no? Es un poema increíble, no se imaginan la cantidad de estudios que hay sobre Alturas de Machu Picchu, tesis doctorales, trabajos que explican todas las cuestiones, el tema de la muerte, en fin. Pero es un poema impactante, ¿no? Realmente uno lo lee. Él lo escribió en su casa de Isla Negra, frente al mar, en el año 45-46. Y una de las primeras personas al que leyó ese larguísimo poema fue a Rafael Alberti, que llegó a Chile con su hija Aitana, que tenía 5 años, y con María Teresa León, el año 45. En el año 45, en ese año que llega Alberti en noviembre, Neruda ya era senador del Partido Comunista, había tomado en sus manos el cargo del Partido Comunista en julio de ese año, y le dieron el Premio Nacional de Literatura, que en Chile es una cuestión muy importante, tiene un gran prestigio. Y en el año 46 hay elecciones presidenciales en Chile, a presidente de la República, que como tenemos monarquía, no sabemos lo que son las elecciones presidenciales, son mucho más personalistas que las que tenemos en España. Y en aquel tiempo, yo también he escrito una biografía de Salvador Allende. Allende fue candidato 4 veces, y las campañas eran algo que duraban, la del año 63 de Allende, la del año 64 duró 2 años. Imaginaos una campaña electoral de 2 años, en un país como Chile, que tiene 5.000 kilómetros de largo, y en ese mundo de la época que no había aviones casi, ¿no? Entonces, esas campañas eran larguísimas, y Neruda y el Partido Comunista apoyan a un señor que se llama Gabriel González Videla, del Partido Radical, centro-izquierda, que es elegido presidente, y el año 47 está empezando la Guerra Fría en Europa, que se extiende, y está aprobado por otros investigadores que el gobierno norteamericano incita al gobierno chileno a que persiga al Partido Comunista.
ese presidente se da la vuelta como una tortilla y persigue, reprime las huelgas de los trabajadores del carbón del sur y empieza la persecución contra el Partido Comunista, que el senador Neruda, en el Senado, denuncia. Eso supone que además Neruda publica en un periódico venezolano un larguísimo artículo donde denuncia la traición de ese presidente. No lo pudo publicar en Chile porque hay censura de prensa, y ese artículo publicado en Venezuela, que tiene un gran impacto, se publica también en México y en otros países, supone que el gobierno de Chile pida su desafuero como el senador, que se lo da a la justicia, y la justicia chilena pide la detención de Neruda. Este año está prevista que se estrene una película sobre lo que os voy a contar ahora, del director de la película No, que no sé si la visteis, aquella película chilena que sale Gael García Bernal sobre el plebiscito que perdió Pinochet. Es una película muy bonita porque el director es muy bueno, Gael García Bernal, por supuesto, un gran actor, y la historia pasa en el sur de Chile, que es un lugar maravilloso. Después de que la justicia chilena ordene la detención de Neruda, la tarde-noche del 3 de febrero del 48, Neruda y su mujer Delia pasan a la clandestinidad. Abandonan su casa de Santiago y empiezan a estar acogidos en distintas casas de amigos, Santiago, Valparaíso y lugares cercanos. Ahí, envuelto en la furia por la traición de ese presidente, Neruda avanza a marchas forzadas para acabar el canto general. El Partido Comunista intenta sacar a Neruda de Chile clandestino. Lo intentan por mar, por Valparaíso, no se arriesgan porque no lo veían claro, y curiosamente es a un español republicano que llegó a Chile en el Winnipeg, don Víctor Pey, que acaba de cumplir 100 años en septiembre, que está como una rosa. A él se le ocurre un plan para sacar a Neruda de Chile. Habla con un amigo suyo que trabaja en la zona de Valdivia y en unos aserraderos en la cordillera de los Andes. Y este señor de los aserraderos habla con unas personas que trabajan con él, que montan muy bien a caballo, y les pregunta: ¿es posible pasar a Argentina por la cordillera a caballo? Sí, porque aquí hay algunos pasos que conocen los contrabandistas y porque la cordillera es menos elevada que la zona de Santiago de Chile. Esta es la zona, esta es la ruta que siguió Neruda a caballo durante 2 días con esos arrieros por la cordillera de los Andes, desde un lago hasta cruzar al otro lado de Argentina a la ciudad de San Martín de los Andes. Os recomiendo también, y lo podéis leer en internet, el discurso maravilloso de Neruda cuando recibe el premio Nobel en Estocolmo. Él empieza ese discurso hablando de esa salida clandestina de Chile en marzo del año 49, ¿no? Es un discurso bellísimo, y en esa parte le recuerda el sentimiento de fraternidad humana que sintió cuando esas personas humildes a caballo lo sacaron de Chile con una copia del canto general en su pequeño equipaje. Pasa a Argentina, a Uruguay, y aparece en París en abril del año 49 en un congreso de intelectuales comunistas muy importante, donde estaba Pablo Picasso, donde estaba Charles Chaplin, donde están los grandes poetas franceses, donde estaba el escritor soviético Ilya Ehrenburg. Y ahí aparece por sorpresa Neruda y lo reciben de una manera espectacular. Hay una gran cantidad de textos que recuerdan la aparición de Neruda por sorpresa en ese congreso. Era el poeta perseguido que había logrado escapar de Chile y fue aclamado. Picasso personalmente se encargó de que el gobierno francés le permitiera arreglar los papeles, puesto que había entrado clandestinamente a Francia. Y a partir de ese momento Neruda recorre el mundo como un exiliado 3 años, viaja a la Unión Soviética por primera vez en aquel año 49, a China en el Transiberiano en el año 51, todos los países del este de Europa. En Italia es impactante cómo lo acogieron los intelectuales italianos, algo verdaderamente increíble. La película El cartel de Pablo Neruda está hecha mezclando momentos de la vida de Neruda en diferentes etapas, ¿no? Pero esa estancia que se ve en un pueblo italiano debe ser los meses que pasó en Capri a principios del año 52 con quien sería su tercera esposa, Matilde Urrutia, en aquel momento un amor clandestino. Y de ahí, de Capri, vuelve a Chile en el año 52, es aclamado por miles de personas a su llegada, y a partir de ahí su vida ya es mucho más normal, la vida que uno imagina de un poeta y un gran intelectual, ¿no? Sigue publicando muchísimos libros, publica en los años 50 un gran canto a los países socialistas, los libros de las odas elementales, la oda a la cebolla, la oda al caldillo de congrio, la oda a los calcetines, a una gran cantidad de cosas.
era capaz de escribir una oda a la cebolla, al vino. Él decía que no podía, que no entendía que un poeta fuera vegetariano, ¿no? Y que no le gustara el vino. Le parecía una contradicción, ¿no? Siempre encontraba que los vinos chilenos eran los mejores, ¿no? Por muy buenos vinos que le invitaran. Y rompe con su segunda esposa y vivirá ya hasta el final con Matilde Urrutia a partir del año 55. El informe del 20 Congreso del PQS, del Partido Comunista Soviético, donde se denuncian los crímenes de Stalin, fue un gran impacto para él como intelectual comunista. Cambia un poco su poesía, seguirá siendo comunista. En Chile, el Partido Comunista hasta hoy es un partido muy importante, en aquel momento lo era mucho más. Hoy está en el gobierno, pero en aquel momento era un partido donde militaban muchísima gente, los grandes intelectuales de Chile. Fue un partido capital en la victoria de Allende. Él viajó mucho por el mundo, viajaba así, le gustaba mucho viajar en barco, siempre partía de Montevideo a Buenos Aires. Él solo volvió a España en escalas de barco. Paró una vez en Cádiz, paró en Vigo y paró un par de veces en Barcelona y bajó varias horas del barco en Barcelona para pasear por la ciudad medieval de Barcelona, por el barrio gótico, por el puerto, las galerías de Viejo, pero nunca volvió realmente a España. Eran paradas momentáneas. Cuando regresa a Chile por última vez, para en Barajas unas horas en el aeropuerto y algunos amigos españoles van a verle, pero nunca volvió a España, ¿no? Empezaron a publicar sus libros aquí a partir de los años 60, a finales de los 60, empiezan a entrar sus libros menos comprometidos. Obviamente su poesía política y comprometida entraba por vías clandestinas, ¿no? Pero publicadas por editoriales españolas a partir de finales de los 60. Fue el primer poeta que escribe un libro de poesía de homenaje a la Revolución Cubana, Canción de Gesta, del año 60. Fijaos, en el año 61, la editorial Losada, un español en Buenos Aires, publica la tirada conmemorativa del primer millón de ejemplares de los 20 poemas de amor. Y 10 años después, la tirada conmemorativa de los 2 millones de ejemplares. Sus recitales de poesía eran impactantes. Iban miles de personas en cualquier ciudad del mundo, Nueva York, Berkeley, México, Lima, Moscú, por supuesto Chile. Más de 1000 personas, por ejemplo, en Nueva York fueron a escuchar en español a un poeta conocido como comunista, como antiimperialista, ¿no? Era increíble, ¿no? Y además hay varios testimonios de la magia que se creaba, porque siempre pasaba que leía todo tipo de poesía, pero el público le pedía siempre el poema 20, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Te puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Siempre se lo pedían y él hacía el juego de, al final, acababa leyéndolo, ¿no? Y la magia que se creaba en los recitales de poesía, muchas personas lo han contado. Cuando llega Marcos Sana a Chile en el año 63, él le recibe en Isla Negra y escribe un texto para el homenaje que se rindió en Chile a Marcos Sana, que es una persona, cuando nadie lo recordaba en España, no la generación de vosotros, ¿no? La generación mía, cuando nadie lo conocía en Chile, yo me encontraba que hablaban de Marcos Sana, ¿no? Hace 15 años. Él fue muy bien recibido allí y en su libro Marcos Sana cuenta también de ese viaje a Chile y cuando estuvo en Isla Negra con Neruda. En el año 64 él publica un libro muy bonito en 5 tomos, Memorial de Isla Negra. Es un libro con una primera parte muy biográfica, el poema al padre brusco y autoritario que sin embargo en su tren rastrero se adentraba con él en las madrugadas frías en Temuco, en la selva austral. El poema a la madre, muy cariñoso hacia la madre adoptiva, que le quiso mucho. El viaje a Santiago. Y luego en el libro 5 hay un poema muy largo de reafirmación del compromiso político comunista, el episodio. Un poema muy bonito en aquel momento, también de autocrítica. Una de las aportaciones de mi libro respecto a otros trabajos sobre Neruda es conseguir en un archivo de Moscú, un archivo soviético, 355 páginas en ruso de noticias sobre Neruda y de artículos de Neruda en la prensa soviética. Conseguí que me los tradujeran al español y es la primera vez que se publican estas citas de artículos de Neruda, informes de reuniones de Neruda con funcionarios soviéticos, declaraciones suyas a la prensa soviética. Y bueno, realmente es un poco repetitivo, pero para lo que es la historia de Chile sí que es importante. Ahí hay documentos muy importantes que no se conocían. En el año 66 la Universidad de Oxford le da el doctorado honoris causa. En aquel momento Neruda ya aparecía cada año como favorito al Premio Nobel de Literatura, no se lo acababan de dar,
Pero eso fue muy importante. Él va a Oxford el año 66 y le dan esa distinción tan importante. Allí había en Oxford un profesor de literatura, Robert Pringmill, que luego fue un gran amigo suyo, que trabajó mucho porque Neruda fue reconocido junto con sus ideas poéticas por su obra poética. Escribió una obra de teatro en el año 67, que yo una vez la vi representada en la fiesta del PC, Fulgor y muerte, de Joaquín Murieta, y por fin gana Allende las elecciones en el año 70, es elegido presidente de la República y nombra a Neruda embajador en Francia. Él llega ya en marzo del año 71 y estará casi 2 años, y a pesar de lo que uno podía pensar, Neruda hizo un buen trabajo como diplomático. Le correspondió negociar la deuda externa chilena en Europa y logró que los países acreedores atrasaran un poco el pago de la deuda, ¿no? Él estaba enfermo de cáncer en aquel momento, le operan en Francia y le ven médicos soviéticos, cáncer de próstata, le ven médicos soviéticos en abril de 72 y ven que la enfermedad es irreversible. Estaba controlada, según su viuda Matilde Urrutia, a principios de septiembre del año 73, la esperanza de vida de Neruda era de 5 o 6 años en relación a esa enfermedad, según había dicho el médico que lo atendía. Pero cuando Neruda vuelve a Chile el año 72, en noviembre, hay un acto de homenaje en el Estadio Nacional, donde hace un discurso precioso también, y él se recluye en La Negra, su casa frente al mar, que había comprado en el año 38 a un español, y que fue construyendo en distintas etapas de su vida hasta lo que es la casa tan bonita que es hoy. Y ahí Neruda está escribiendo poesía todo el año 73, sigue de manera obsesiva lo que pasa en el país por los medios de comunicación y por conversaciones con amigos suyos y con distintas fuerzas políticas. Tiene un proyecto muy bonito para el final de su vida. Él quería que con su legado, con los derechos de autor de su obra, se construyera una residencia en la costa chilena Cantalao para poetas y artistas de Chile y del mundo que pudieran trabajar allí con calma, porque él sabía que la mayor parte de los poetas no podían vivir de esa poesía, los artistas también, ¿no? Quería que eso fuera su legado. Se llegó a construir, se llegó a elaborar los planos de ese complejo. El gobierno de Allende y el gobierno de México comprometieron su ayuda, pero el golpe de Estado acabó con todo ese proyecto tan bonito de Neruda. El 11 de septiembre de 73, cuando él sabe muy temprano por un amigo periodista que le llama de Santiago, un gran escritor, José Miguel Varas, que la Armada se ha sublevado en Valparaíso. Rápidamente por radio se va enterando de lo que fue un golpe de Estado brutal, que en cuestión de horas cambió la historia de Chile. Conoce la muerte del presidente Allende, que fue un gran amigo suyo, gran compañero de muchas décadas, y se derrumbó física y emocionalmente. Él estaba en su casa, frente al mar, y bueno, hay muchos testimonios que incluyen en el libro de cómo fueron los últimos días y también las últimas horas. Aquí incluyó, por ejemplo, le vieron, él es trasladado a un hospital de Santiago de Chile el 19 de septiembre, muere 4 días después, el 19 de septiembre, en ambulancia, lo llevan a la clínica Santa María, y allí le visitan 2 diplomáticos el día antes de morir, el embajador mexicano y el embajador sueco, con un diplomático sueco amigo de Neruda. El embajador mexicano y ese diplomático sueco aún viven. Los entrevisté, he consultado la investigación judicial que sabéis que está abierta en Chile para ver si la dictadura mató o no a Neruda. Hay una gran cantidad de testimonios, es un tema muy difícil. Yo me rompí la cabeza durante un año para publicar en Chile un libro. En España no está, solo está en una biblioteca, porque yo lo doné, pero solo salió en Chile, ¿no? Y había días que me levantaba diciendo lo mataron, otro día me levantaba diciendo no. Porque todo parte, como a lo mejor sabéis, de la denuncia de quien fue el último chofer de Neruda. Era un muchacho en la época, Manuel Araya, comunista como Neruda, y él hace 5 años en una entrevista y contó su versión de las últimas horas y dijo: a Neruda lo mataron. A partir de ahí el Partido Comunista en Chile presentó una querella criminal y ahora, como en Chile los crímenes de la dictadura se investigan, y no como pasa en España que no se investigan, pues hay una investigación judicial que son más de 2000 páginas, con una gran cantidad de declaraciones. Se exhumaron los restos del poeta en Isla Negra hace 2 años. En la Universidad de Murcia este año se han encontrado los restos, el año pasado, 2015, restos de una bacteria extraña a la enfermedad de cáncer que ha acelerado las sospechas. En el libro incluye un documento del gobierno de Chile que tuvo mucho impacto en noviembre en la prensa, y es que
para el gobierno de Chile, ese documento dice que es altamente posible y claramente probable que agentes de la dictadura, a través de una inyección, mataran a Neruda para impedir que al día siguiente viajara a México al exilio en un avión que ya estaba en el aeropuerto de Santiago, ¿no? Es un tema muy complicado y ahora parece ser que en marzo la justicia chilena va a recibir nuevas pruebas y podrán decidir con mayor certeza. Neruda muere la noche del 23 de septiembre, acompañado por su hermana, su última esposa, Matilde Urrutia, y otra amiga, Teresa Hamel, y al día siguiente es el velatorio de su casa de Santiago, la Chascona, una casa que fue destruida por los militares, como la casa de Valparaíso, la Sebastiana. Isla Negra no se atrevieron a tocarla. Y el 25 de septiembre, y con eso acaba el libro, es el funeral de Neruda. En YouTube hay algunos vídeos muy cortos que se pueden ver. Es algo impactante. A mí siempre hay un periodista chileno, Sergio Villegas, que lo contó hace muchos años. Yo también incluyo otros testimonios en el libro. Es impactante imaginarse ese funeral desde la casa de Neruda al cementerio general donde estuvo enterrado. Hay unos 2 kilómetros. Entonces el cortejo fúnebre partió con varios coches, embajadores que se portaron muy bien con la viuda de Neruda, con Matilde Urrutia, periodistas, entre ellos algunos españoles que estaban allí ya, y poco a poco se fueron sumando personas. Por ejemplo, estuvo la viuda de Víctor Jara, algunos poetas también, Nicanor Parra, y fueron leían versos de Neruda a lo largo de ese cortejo, y cuando llegan al cementerio y penetran todo ese trayecto vigilados por militares armados para una guerra en tanquetas, con ametralladoras y tiznados para el combate, ¿no? Y en el cementerio general, al final, después de varias horas de discursos, uno de ellos, el único caso que se ha conservado lamentablemente de un poeta chileno, es un discurso maravilloso, bueno, pues al final la gente cantó la Internacional. Hubo vivas a Salvador Allende, a la Unidad Popular, a Pablo Neruda, a Víctor Jara. Fue la primera manifestación donde, según el New York Times, había más de 2.000 personas, de repudio a la dictadura militar, de recordar a la Unidad Popular y de, bueno, llamar un poco también a la esperanza, ¿no? Un país aplastado y un movimiento popular derrotado de una manera terrible en aquel momento, ¿no? Entonces es como una metáfora de la vida de Neruda. Al final el poeta agrupa a su pueblo y mantiene la esperanza en que el futuro será mejor, ¿no? En el año 92 los restos de Neruda fueron trasladados a Isla Negra, como era su voluntad, y allí, frente al mar, deberán descansar a partir de... Parece ser que en abril van a devolver lo que sacaron para estudiarlo y para siempre ya, ¿no? Nunca se hizo autopsia hasta esta del año 2013 y, bueno, si alguno vais a Chile, pues las casas de Neruda, sobre todo